Seguimos avanzando en este segundo vídeo. Vamos a abordar contenidos más gramaticales de esta unidad 1 de inglés y nos vamos a meter directamente en los verbos modales y también hablaremos de los verbos y preposiciones de movimiento. Nos adentramos ya en la parte gramatical. Pero antes de abordar los verbos modales, conviene recordar una serie de cuestiones importantes que nos van a servir para comprender oraciones, construir oraciones y tener unas nociones básicas pero importantes sobre la gramática del inglés. En este caso, abrimos este archivo y nos fijamos lo primero en los interrogativos, que normalmente nos aparecen en textos, en preguntas sobre textos que tenemos que saber para simplemente pues conocer las respuestas y no tener que buscar todo en el diccionario. Por ejemplo, what, que significa qué o cuál, en una pregunta como what time is it? It's 5 o'clock. ¿Qué hora es? Son las 5. What entonces significa qué o cuál. Otro interrogativo es how, pronunciado como si fuésemos indios. How, nada de how. How significa cómo. How are you? I'm fine. ¿Cómo estás? Estoy bien. Otro es where. No se dice where. Where's the train station? It's next to the park. ¿Dónde está la estación de tren? Está al lado del parque. Sobre todo nos quedamos con los interrogativos que están marcados en negrita. Otro interrogativo, when. No se dice when, sino when. When is your birthday? It's in November. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en noviembre. Este que no se dice we, sino why. Como si dijésemos que en español algo es why. Why are you studying? Because I want to work. ¿Por qué estás estudiando? Porque quiero trabajar. Este no se dice wow ni nada por el estilo. Who, se dice who, como si fuésemos a dar un susto a alguien. Who is that boy? That boy is my brother. ¿Quién es ese chico? Ese chico es mi hermano. O este, how long. Long ahí no significa largo. Podría significar, pero nos referimos al tiempo. How long significa durante cuánto tiempo. O cuánto dura algo. How long is the film? Just 1 hour. ¿Cuánto dura la película? Tan solo 1 hora. O how often. No se dice how often, sino how often. ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, how often do you read? Every day. ¿Con qué frecuencia lees? Todos los días. Hay que tener en cuenta que los interrogativos siempre en una pregunta comienzan siempre la pregunta, es decir, va siempre al inicio. Y después, pues, como veremos después, en las oraciones interrogativas, después del interrogativo tenemos el verbo, después el sujeto y todo lo demás. Es como si le diéramos la vuelta un poco a la tortilla, porque en las oraciones afirmativas y negativas lo hacemos al revés. Siempre empezamos por el verbo, por el interrogativo si lo hay, verbo sujeto en una interrogación. Lo veremos después. Conviene recordar también los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Como tenemos aquí, que nunca los podemos perder en una oración. Hay que ponerlos obligatoriamente, a diferencia del español, que en cualquier oración yo puedo omitirlos, pero en inglés los tengo que poner siempre, sea en una oración interrogativa, negativa, afirmativa, etc. Por ejemplo, I, que es yo, you, que es tú, he, él, she, ella, it, ello, o a veces no se traduce,
en la oración. We, nosotros, nosotras. You, otra vez. Puede ser también vosotros, vosotras. They, ellos o ellas. Bien, muy importante también sería la estructura de las oraciones en inglés. Lo vemos aquí. Como digo, en afirmativa y en negativa siempre, da igual el tiempo verbal, tenemos que colocar el sujeto, que puede ser un nombre propio o un pronombre, como un pronombre personal, sujeto, verbo más complementos, como tenemos aquí. She's writing a letter. Ella está escribiendo una carta. Sujeto, verbo y complementos. O en negativa, en este caso con el verbo to be, que es este verbo is conjugado, ponemos not. En negativa, she isn't writing a letter. Ella no está escribiendo una carta. Siempre el mismo orden, sujeto, verbo y complementos. En la interrogativa, como decimos, le damos la vuelta a la tortilla. Primero ponemos el interrogativo si lo hay, después verbo más el sujeto, que puede ser nombre propio o un pronombre personal, más complementos, y muy importante, en inglés solo tenemos el signo de interrogación al final, no como en español que lo tenemos al principio y al final. También pasa con la admiración, en inglés solo existe el símbolo final, solo al final. Por ejemplo, can you swim? Can es un verbo que vamos a ver en este tema, significa saber o poder. Swim significa nadar, de ahí viene la palabra swimming pool, que es piscina. Can you swim? ¿Sabes nadar? Verbo, sujeto, más otro verbo en este caso. Puede ser complemento o cualquier otra cosa. How often do you read? ¿Con qué frecuencia lees tú? En este caso, pero no hace falta decir tú. Entonces, interrogativo siempre va primero, verbo, sujeto y otro verbo. Este do es un verbo auxiliar que lo utilizamos siempre para formar oraciones interrogativas en presente. Bien, vamos a adentrarnos ya en la explicación de los verbos modales. Entonces volvemos a nuestra presentación. Bien, estamos en la gramática. Entonces tenemos ahora estas tablas donde se nos presentan los verbos modales y los vamos a ir explicando paso a paso, tranquilamente. En inglés hay 9 verbos modales entre presente y pasado. Ahora iremos viendo su significado. Can, could, may, might, must, shall, should, will y would. Bien, lo bueno en este caso es que en español los verbos se conjugan siempre según los pronombres personales, y en inglés los verbos siempre son iguales independientemente de la persona con la que se conjuguen. Eso es lo importante, lo bueno para nosotros. Entonces, con el verbo can, por ejemplo, da igual que yo le ponga adelante I, you, we, she, etcétera, que siempre va a ser el mismo verbo. No le tengo que añadir ni cambiar nada, salvo que lo ponga en negativa. Por eso se utiliza la misma forma, el mismo verbo para todas las personas, da igual, no hay ningún problema. Para negar estos verbos o ponerlos en interrogativa, simplemente en interrogativa los pongo al principio de la oración y no tengo necesidad de añadir ningún verbo auxiliar más ni nada por el estilo. Y para negarlos, con que le ponga not al lado, como vemos aquí en esta tabla, not, 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 not. Cuidado porque todos van separados menos can, que al ponerlo en negativa se pone junto, cannot. Y luego en esta columna de la derecha tenemos los mismos verbos pero contraídos. En inglés existe siempre muchas contracciones, sobre todo cuando se habla, porque no se pronuncia absolutamente todo. A la hora de escribir se suele utilizar siempre sin contracciones, aunque cada vez es más usual encontrar los verbos contraídos tanto a nivel oral como escrito. Entonces, simplemente, ¿cómo se leería esto? Can't, couldn't, mightn't, mustn't, shan't, shouldn't, won't, wouldn't. Como si hubiese una E entre la D y la N.
o entre la D y la N aquí, o entre la T y la N aquí. Bien, todos los verbos modales tienen más de un significado dependiendo del contexto en el que los usemos. Es decir, nos sirven para pedir permiso, para expresar prohibición, para expresar posibilidad, para recomendar a alguien a que haga algo, para pedir que alguien haga algo por nosotros, para expresar que algo se puede hacer o no se sabe hacer, etcétera, etcétera. Cada verbo modal tiene sus propios significados. Los verbos modales, como vemos, son muy específicos y tienen diferentes funciones, desde prohibir hasta ser educado, expresar obligación, etcétera, como comentamos. Entonces, depende del contexto en el que se usen, utilizarán un significado u otro. Lo bueno es que son siempre los mismos para cada persona, no hay que ponerle nada más a cada verbo, independientemente de la persona con la que vaya emparejado. Y tenemos que tener en cuenta que un mismo verbo me puede servir para expresar matices diferentes. Por eso se llaman verbos modales, porque expresan diferentes modos. Vamos a empezar por esta pareja can y could, que son los mismos, uno en presente y otro en pasado. Vamos a ver qué significan y conforme vayamos estudiando cada pareja vamos a practicar con ellos mediante unos ejercicios que tenemos preparados. Antes de nada, antes de pasar a la explicación de cada pareja de verbos modales, vamos a comprobar cómo, dependiendo de el tipo de verbo modal que utilicemos, estaremos expresando un matiz diferente en la oración. Podemos ser más educado o menos educado. Por ejemplo, una expresión muy común, close the door, cierra la puerta, ya podemos observar cómo cuando utilizamos el verbo close, en este caso significa cerrar, sin ningún tipo de sujeto ni nada, estamos dando una orden, igual que en español, ¿no? Cállate, siéntate, habla, etcétera. Close, que es cerrar, si lo utilizamos sin ningún pronombre personal, sin ningún sujeto, estaríamos dando una orden. Close the door, o como le decimos, por ejemplo, a los perros. Sit o sit down, que significa siéntate. Ya si utilizamos verbos modales, estamos dándole un matiz diferente a las oraciones que queramos construir. Por ejemplo, podemos pedir permiso, como por ejemplo con el verbo can, que es poder. Can you close the door, please? ¿Puedes cerrar la puerta? Please, muy importante siempre para cuando queramos ser educado. Significa por favor, ya lo sabemos. El verbo, como siempre, una pregunta va adelante, después el sujeto, otro verbo si necesitamos, etc. O, siendo todavía más educado, más cortés, could you close the door if you don't mind? Esta oración sería un poquito más o bastante más educada. ¿Le importaría cerrar la puerta? O ¿podría cerrar la puerta si queremos ser literales? ¿Podría usted cerrar la puerta si, if, significa sí, pero no sí afirmativo, sino sí condicional, si no le importa? Este nivel sería ya muy avanzado con el verbo modal should. I should be very grateful if you could possibly close the door. Le estaría muy agradecido si pudiera cerrar la puerta. Lo que pasa es que este nivel ya es demasiado avanzado. Simplemente los ponemos aquí para tener en cuenta que dependiendo del tipo de verbo modal que utilicemos vamos a darle a la oración un matiz diferente y vamos a ir desde lo menos educado a lo más educado y más refinado. Vamos a empezar por la pareja can-could. Can es un verbo modal que significa saber o poder, saber como habilidad de algo y poder como posibilidad. Por ejemplo, si yo digo yo sé conducir,
Ahí el verbo saber es una habilidad, entonces lo utilizaría con el verbo can. Siempre se utiliza el mismo verbo para todas las personas y para la negativa, como sabemos, se le añade not. La única excepción era con can, que para decir la negativa se ponía todo junto, cannot, en una sola palabra. En todos los demás, not se le añadía después de cada verbo, pero lo más normal es verlo contraído, sería can't. Como aparece aquí, más un apóstrofe, que es la coma arriba, y T, que es la abreviatura, la contracción de not, can't. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. He can build a house. Build significa construir. Creo que en el vídeo anterior lo hemos visto, este verbo también. He can build a house. House es casa. Él puede construir una casa. O él sabe construir una casa. Depende de si utilizamos can con el sentido de poder o saber, pero es lo mismo. Bien, con could, que sería el correspondiente a can pero en pasado, con could solemos ser más finos, solemos ser más educados y también expresa lo mismo pero en el pasado. Es decir, pues pude o sabía o podría, cuando quiero ser muy educado. Por ejemplo, ¿podría cerrar la puerta? Pues entonces diría, could you close the door, please? Could you close the door? ¿Vale? Entonces, o cuando quiera decir, imaginaos este mismo caso, esta oración, en vez de decir, él puede construir una casa, si yo lo quisiese decir en pasado, él pudo construir una casa, diría, he could build a house. Él pudo o supo construir una casa. Entonces, could a veces lo podemos utilizar en pasado, o también, que se suele utilizar más, para ser muy educados. Could you give me your telephone number, please? ¿Me podría dar su número de teléfono, por favor? Bien, vamos a ir directamente ahora a practicar con can y con could en unos ejercicios que tenemos preparados. Por ejemplo, iríamos aquí. Vamos a ir viendo unas oraciones con can. Por ejemplo, John can swim. Hemos visto que can significa saber o poder. En este caso traduciríamos esa oración por John sabe nadar. O esta, I can go out tonight. Yo, no hace falta decir yo en español, puedo, go es ir y con out ya este verbo significa salir. Puedo salir esta noche. Tonight significa esta noche. O esta oración, she can't speak Russian. Ella no sabe hablar ruso. Speak significa hablar. Can't lo vemos ahí en negativa, contraído. O esta oración en interrogativa, can you do me a favor? Yes, I can. ¿Puedes hacerme, do es hacer, hacerme un favor? Sí. Lo que pasa es que en inglés, en vez de decir sí a secas, hay que siempre utilizar el sujeto que sea con el mismo verbo con el que me preguntan. Por ejemplo, si me preguntan, can you open the window? Yes, I can. Vamos a practicar con estas oraciones, pasarlas de español a inglés. ¿Puedes ayudarme con los deberes? Pues empezamos, can, porque es una pregunta. Can you, el verbo ayudar es help, y a mí es me. Can you help me with, que es con. Los deberes se dice, en inglés no decimos los deberes, sino mis deberes, my homework. Homework no lleva plural porque deberes en inglés es solo una palabra, sin ese homework. Entonces ya lo hemos puesto. Can you help me with my homework? ¿Me puedes ayudar con los deberes? Se dice, en inglés se dice mis deberes, en español decimos los deberes. ¿Vale? Verbo help, que es ayudar. Por ejemplo esta. No puedo verte hoy, negativa. I can't. El verbo ver es see.
I can't see you. Y ahora, ¿cómo se dice hoy? Se dice today. I can't see you today. Estoy ocupado. Contraigo I am, que es lo normal, contraerlo. I am busy. Busy significa ocupado. No puedo verte hoy. I can't see you today, I'm busy. O por ejemplo, ellas saben conducir, pero nosotros no. Ellas, they, puede ser ellos o ellas, can drive. Drive es el verbo conducir, pero se dice but en inglés, escrito B-U-T. But we, que es nosotros no sabemos. Diríamos we can't o we can't drive si queremos añadir nosotros no sabemos conducir, pero para decir nosotros no directamente quedamos la oración ahí. They can drive but we can't. Por ejemplo, ¿puedo hacerte una pregunta? En inglés empiezo por el verbo, es una pregunta. Can I? ¿Puedo yo? Can I? Hacer una pregunta en inglés se dice ask. Ask es hacer, preguntar. Can I ask you a question? Can I ask you a question? ¿Puedo preguntarte una pregunta? Sería literalmente, ¿puedo hacerte una pregunta? Can I? ¿Puedo yo hacerte ask you una pregunta? A question. Bien. Vamos ahora a practicar con could. No se dice cold ni nada de eso, sino could. Por ejemplo, she couldn't drive a year ago. Como vemos en las películas, a veces expresiones de este tipo, ago significa hace. Ella no sabía conducir, drive, no sabía conducir hace un año. ¿Vale? Eso significa, o I could talk when I was 10 months old. Yo sabía hablar, talk también significa hablar, cuando, recordamos los interrogativos, when, cuando yo tenía 10 meses. Literalmente en inglés para hablar de la edad se dice el tiempo más old, no sé cuánto, 10 meses de viejo. Este was es para la edad, el pasado del verbo to be. I could talk when I was 10 months old. Sabía hablar cuando tenía 10 meses. O esta pregunta, could you buy a present for Laura? ¿Podrías comprar? Buy es comprar. ¿Podrías comprar a present? Present es regalo. Un regalo para Laura. Could you buy a present for Laura? ¿Podrías comprar un regalo para Laura? En este caso estamos siendo educados. Y could se traduciría por podría. En este caso, podría ir contigo, pero no tengo tiempo. Es una posibilidad. Entonces diríamos I, como es afirmativa, empezamos por el sujeto. I could. El verbo ir es go. I could go. Contigo es with you, como la canción with or without you. Contigo o sin ti. I could go with you, pero otra vez, but no tengo tiempo. Y como tengo otra oración, pues tengo que empezar otra vez. I, que es yo, no tengo tiempo. ¿Cómo es el verbo tener? Have. En negativa, haven't. But I haven't got. I haven't got. Siempre el verbo es have got. Have got time. O I haven't got any time. No tengo nada de tiempo. No tengo tiempo. No pude llegar a tiempo a la reunión. Ese pude está en pasado. Entonces ya sabemos que es could. Otra vez. Yo, I couldn't. Porque es el verbo negativo. I couldn't. ¿Cómo es el verbo llegar? Arrive. I couldn't arrive. Arrive. Primero, antes de decir a tiempo, tendríamos que decir a la reunión I couldn't arrive. Reunión también salió en el vídeo anterior. Meeting. I couldn't arrive to the meeting. Y a tiempo se dice on time, a tiempo, a la hora. I couldn't arrive to the meeting on time. Una pregunta. ¿Podría darme una bolsa, por favor? Muy sencillo. Como estamos pidiendo permiso, queremos ser educados, utilizamos could. Darme, usted. Could you
El verbo give es dar. Could you give me a bag? Please. Es una bolsa, bag, bolsa. Could you give me a bag, please? O no pude llamarte ayer. Una negativa en pasado. I couldn't. Llamar. El verbo call. Como call me, llámame. I couldn't call you, llamarte. I couldn't call you. ¿Cómo se dice ayer? Yesterday, como la canción de los Beatles. I couldn't call you yesterday. Bien, hemos practicado con esto. Vámonos al siguiente grupo, que sería del verbo. El siguiente grupo es may y might. Nada de may y meet. No, may y might. May y might. Estos verbos indican posibilidad. En el caso de may, lo solemos traducir por es posible que, puede que, o cuando decimos esta expresión, lo mismo voy a visitarte. Es decir, cuando queremos dar una posibilidad que no es segura, ¿vale? Su correspondiente pasado es might, que es algo todavía más remoto, menos probable. Entonces might lo traducimos por podría ser que, pudiera ser que, algo más remoto. Por ejemplo, siempre hablamos de situaciones hipotéticas, quiere decir que no son reales. They may forgive me. Forgive significa perdonar. They may forgive me. Ellos pueden perdonarme, o mejor dicho, puede ser que, porque estamos hablando de una posibilidad que no es del todo cierta, puede ser que ellos me perdonen. Lo traduciríamos así, más o menos. Bien. Bien. Might, como digo, se parece a may, pero might es cuando hablamos de algo más remoto, menos probable. Vamos con ejemplos. Aquí, she may forget the problems. Forget significa olvidar. Puede que ella olvide los problemas. Aunque pongamos aquí ella puede olvidar los problemas, lo podríamos confundir con can. Entonces mejor, como estamos hablando de posibilidad, sería puede que ella olvide los problemas. Nos fijamos que en la oración siempre afirmativa y negativa, sujeto, verbo y complementos en inglés. O she might forget the problems. Pudiera ser que ella olvide los problemas, todavía más remoto, como hemos dicho. Vamos a practicar esto, vamos a ponernos manos a la obra con algunas oraciones con may y might. Por ejemplo, aquí, it may be sunny tomorrow. Sunny, como el zumo, significa soleado, algo con sol. It may be. Puede que haga sol mañana o puede que esté soleado mañana. Tomorrow significa mañana. O esta en negativa. You may not win the lottery. Puede que tú no ganes la lotería. Win significa ganar. Puede que tú no ganes la lotería. Otro. I may travel away this weekend. Puede que viaje fuera, que me vaya de viaje este fin de semana. Puede que, es posible que, travel significa viajar, away, fuera, lejos, ya lo veremos después de las preposiciones. Puede que me vaya de viaje este fin de semana. Vamos con el efecto inverso del español al inglés. Puede que salga hoy. Como el sujeto soy yo, I may, puede que yo, I may, salga. ¿Cómo es el verbo salir? Go. Go es ir, salir es go out. I may go out hoy. ¿Cómo se dice? Today. I may go out today. O por ejemplo, puede que no vaya a clase hoy. Otra vez, soy el sujeto yo. Puede que yo no. I may not. Estamos en negativa. I may not. Ir, verbo ir, go. Puede que no vaya. I may not go to class. To class, a clase hoy, today. Bien. O la última con may, es posible que llueva hoy. Como llover es un acto impersonal, siempre es un fenómeno atmosférico, se suele utilizar, o más bien se utiliza siempre el sujeto it. Entonces, it, porque es impersonal. It may, es posible que llueva. It may, ¿cómo es llover? Rain. It may rain today.
Bien, vamos con might. I might go to the cinema tonight. Como es algo muy remoto, pudiera ser que vaya al cine hoy. Pudiera ser que yo vaya al cine hoy. Pudiera ser que yo vaya al cine hoy. Podría ser que vaya al cine hoy. O it might not rain tomorrow. Pudiera ser que no llueva mañana. Podría ser que no llueva mañana. Estamos hablando de algo más improbable. O she might be at home. I don't know. Podría ser que ella esté en casa. Verbo be es ser o estar. ¿Podría ser que ella esté en casa? No lo sé. Una expresión muy común. I don't know. No lo sé. Vamos a practicar del español al inglés. Pudiera ser tarde para una fiesta. Como pudiera ser tarde para una fiesta, estamos hablando de algo impersonal, no hay un sujeto, pues empezamos con it. It might be, pudiera ser que, podría ser que, pudiera ser tarde para una fiesta. It might be, ¿cómo se dice? Tarde, late, nada de late. It might be late for a party. It might be late for a party. Might be late for a party. May, might no se usa mucho y desde luego may se utiliza mucho más que might. Entonces, aunque nos cause más problema might, vamos a utilizar más may que might. Pero de todas formas no lo utilizamos mucho. Vamos a la siguiente pareja. En este caso tenemos a should, shall, should. Vamos a verlo bien. Should, no se dice showed, sino should, es otro verbo modal que significa debería, deberías, debería, ¿vale? Para convencer a alguien, recomendar a alguien algo, que debe hacer algo, debería hacer algo. Por ejemplo, he should get a new job. Él debería conseguir, get significa conseguir un nuevo trabajo, ¿vale? Emparejado a should sería lo que conocemos por el pasado de shall. Si volvemos atrás, vemos que shall está en el presente, should en el pasado, aunque no tiene una equivalencia al que esté en la columna del pasado, no quiere decir que sea automáticamente un verbo en pasado, sino que sería el pasado del otro. Shall es el que menos se utiliza y vamos a ver ahora qué significa. Shall es un verbo un poco menos usado, es de los menos usados porque solo se utiliza para la primera persona, es decir, I, y para la primera del plural, we, simplemente nos sirve para hacer preguntas de forma refinada. Por ejemplo, ¿abro la ventana? Pues lo haríamos con shall. Shall I open the window? No tiene más matiz que ese. O cuando queremos hacer alguna propuesta, por ejemplo, shall we meet tomorrow? Meet significa encontrarse, quedar. Quedamos mañana, pero ese verbo está bastante en desuso, solo se utiliza en contextos más refinados, por lo cual vamos a utilizar casi siempre should como verbo modal para expresar lo que alguien debería hacer como recomendación. Vamos a hacer entonces ejercicios prácticos con shall, ¿vale? Con shall. Por ejemplo, shall we meet tomorrow significa lo que acabamos de decir. Quedamos mañana, nos vemos mañana, quedamos mañana. Siempre lo vamos a utilizar con we y con la primera persona del singular, yo. No tiene más uso, solo para cuando queremos preguntar, más que preguntar, proponer algo, un plan, o hacer una pregunta que no tiene por qué tener respuesta en el presente. Por ejemplo, what shall I do? Do hemos visto antes que era hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O I shall do you a favor. Te haré un favor. También lo solemos traducir por el futuro. O abro la ventana, por ejemplo, sería shall I open the window? Por ejemplo. El que más vamos a utilizar es should, ¿vale? Que es debería. She should lock the door. Ella debería cerrar con llave, lock, cerrar con llave la puerta. O en negativa, you shouldn't do that in class. Tú no deberías hacer eso en clase.
O por ejemplo esta, you're ill, estás enfermo. You should go to the doctor. Deberías ir al médico, to the doctor. O you shouldn't smoke, it's not healthy. No deberías fumar, no es saludable, healthy, saludable. O por ejemplo esta, should I go to the dentist? Una pregunta que me hago yo. ¿Debería ir al médico? ¿Debería ir yo al médico? Como es pregunta, empezamos por el verbo. Esta de español a inglés. Deberíamos esperar a Luis. We should. El verbo esperar, wait. Wait for. Se dice esperar a alguien. Wait for Luis. No es tarde. It isn't late. Tarde. We should wait for Luis. It isn't late. No es tarde. O no debería comer en clase. No debería él comer en clase, por ejemplo. He shouldn't. El verbo comer es eat en the classroom. Or in class. También se dice he shouldn't eat in the classroom. No debería comer en la clase. Bien, vamos a volver ahora para ver la siguiente pareja. Must y must. Es lo mismo, presente, pasado. Es un verbo modal que se utiliza para siempre expresar obligación. Algo que debemos hacer porque es una norma, porque es una regla, porque es una ley. Siempre se traduce por deber o tener que, no porque yo quiera hacerlo, sino porque es obligatorio, porque es una ley, porque si no hay consecuencias, porque es una regla, etcétera. Vamos a practicar con él, vamos a practicar con must. No se dice must ni nada de eso, sino must, ¿vale? Cyclists must wear a helmet. Helmet significa casco. Entonces los ciclistas deben llevar o tienen que llevar un casco. Wear significa llevar puesto. O esta, cars mustn't stop here. También se traduce por no está permitido cuando hablamos de reglas. Literalmente pone los coches no deben parar aquí, pero también lo podemos traducir por no está permitido que los coches paren aquí, porque seguramente está prohibido. O you mustn't lose that ticket. No debes perder ese ticket o esa entrada. No debes perder ese ticket, esa entrada. Por ejemplo, una regla. Debes llevar el cinturón de seguridad. Antes hemos visto que wear es llevar aquí. Entonces, debes llevar. You must wear. Debes llevar el cinturón de seguridad. ¿Cómo se dice el cinturón de seguridad? Seguramente lo hemos visto en los coches. You must wear the safety belt. Safety belt. Belt es cinturón, safety, seguridad. You must wear the safety belt. O no se debe fumar aquí, no está permitido fumar aquí. Entonces, como en general hablamos de forma impersonal, siempre en este caso diríamos you. Como si se lo dijésemos a alguien. You mustn't smoke here. Porque es una prohibición, una regla. O I must drive carefully. ¿Qué significa eso? Debo conducir con cuidado. No porque yo me lo imponga, sino porque son las reglas. Si no, tendría un accidente. Si no, me multarían. I must drive carefully. Debo conducir con cuidado. Siempre deber, tener que, obligación, estar permitido, puesto que estamos hablando de reglas. Bien. El siguiente verbo modal, la siguiente pareja, ya la que nos queda, estaríamos hablando, bueno, antes de continuar, me he quedado por aquí por el camino unos cuantos de ejemplos con must. He must have a lot of money. Él debe tener mucho dinero, ¿vale? Porque también must se utiliza cuando deduzco algo que debe ser así porque lo observo, porque lo sé, porque me fijo. Entonces es como un poco causa-consecuencia. O she must be at home. Ella debe estar en casa. ¿Por qué? Porque seguramente estoy observando que las luces de la casa están encendidas, etcétera, etcétera. Entonces también lo utilizo para deducir, aunque lo traduzca por deber. She must be at home. Nos queda
antes de recomendarles el vídeo, nos queda una pareja que es la última, Will y Wood. Nos acordaremos de Will Smith en este caso, por ejemplo, porque se escribe igual, Will y Wood. Will es un verbo modal que lo vamos a utilizar siempre que queramos hablar del futuro, siempre que queramos hacer el futuro vamos a utilizar will junto con cualquier otro verbo, y would es su correspondiente en pasado, pero lo vamos a utilizar para hacer sugerencias porque es como si fuese un verbo que iría en condicional. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a traducir. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer un futuro, por ejemplo, yo le quiero decir a alguien siempre te amaré. Siempre se dice en inglés always, entonces diría I will always love you, siempre te amaré. Will lo vamos a utilizar siempre con otro verbo para hacer el futuro, y would siempre con otro verbo para hablar del condicional. Por ejemplo, I would like es el verbo gustar, entonces si yo digo I would like, me gustaría, me apetecería. Si yo digo, por ejemplo, I would like to go on holiday, me encantaría, me gustaría ir de vacaciones. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ponerlo mediante ejemplos ahora. Vamos a la práctica. Vamos entonces con, lo tenemos aquí, will y would. Por ejemplo, she will study every day. Ella estudiará, porque will hemos dicho que es para formar el futuro, un futuro del que no estamos 100% seguros, simplemente hacemos una hipótesis, decimos lo que creemos que pasará. She will study every day. Ella estudiará todos los días, como si fuese una promesa. O everybody will like your look. Everybody en inglés significa todo el mundo. Everybody. Come on, everybody, como se suele decir. Vamos, todo el mundo. Vamos, todos. Everybody. Todos o todo el mundo will like. A todo el mundo le gustará tu look, tu aspecto. Look, una palabra que conocemos también. O I'll give you a ring later. Aquí, como vemos, está contraído I y will. También se puede contraer con dos L si se pronuncia I'll. I'll give, give es dar. Te daré un toque más tarde. Ring, aquí es toque. I'll give a ring later. Se supone I'll give you a ring later. Me lo he comido. I'll give you a ring later. Te daré un toque después. O te veo luego. ¿Cómo se dice eso? Pues I, en vez de decir I will see you, pues puedo decir I'll, contraído. See, que es el verbo ver. You. Y luego es later. Ya lo sabemos. I'll see you later. O creo que no estaré en casa luego. ¿Cómo se dice? Creo que en inglés se dice I think, como pensar. I think. Y ahora otra vez I, porque es como si tuviésemos dos oraciones. I think I will. Bueno, en negativa, perdón, sería won't. I think I won't be, no estaré en casa. Se dice at home, nada de in house. At home later. ¿Vale? I think I won't be at home later. Creo que no estaré en casa después. O esta, will you go to the cinema? Irás. Es una oración interrogativa. ¿Irás al cine? Empezamos por el verbo will you go to the cinema. Y ahora con would. Hemos dicho que se traduce por el condicional junto con otro verbo. Love es amar, encantar. Entonces sería I would love to go to your party. Siempre con to. Me encantaría ir a tu fiesta. O esta. I wouldn't like to work at the weekend. No me gustaría, estamos en negativa, no me gustaría trabajar el fin de semana. I wouldn't like to work at the weekend. Oh, would you like to go out tonight? Te gustaría, tenemos el verbo like con would, es condicional, gustaría, te gustaría salir, go out, salir esta noche, tonight. O esta de español a inglés, ¿te irías al campo este fin de semana? Como es pregunta, empezamos por would, es condicional, irías. Veremos todo el tema de los condicionales en lengua, en los verbos, pero conviene recordarlo ahora. Would, verbo ir, would you, se lo pido a otra persona. Would you go, ¿cómo se dice al campo? To the countryside. Country es campo, pero countryside es cuando hablamos del campo específicamente. Would you go to the countryside this weekend? Este fin de semana. O, por ejemplo, ella no conduciría, condicional. She
Y ahora, como es negativa, wouldn't, wouldn't, wouldn't. Es un verbo en condicional, conduciría, todo lo que termina en ia, iría. She wouldn't drive. Ella no conduciría ese coche. That car. She wouldn't drive that car. No sabe conducir, ya sabemos cómo se dice eso. She can't. No sabe conducir. She can't drive. She can't drive. Oh, me encantaría visitarte en verano. I would visit. Encantaría. Condicional. ¿Cómo es encantar? Pues love. Amar, encantar. I would love to visit. Porque ya añadimos otro verbo después de would y otro, pues el siguiente ya con to. I would love to visit you en verano. ¿Cómo se dice en verano? In summer. 2 M's. ¿Vale? O te gustaría venir al partido. Esto es un ofrecimiento, es una sugerencia. Pues empezamos por would. Te apetecería, te gustaría. Would you like, gustar. Gustaría. Would you like to come, venir, to come to the match. Match es partido, ¿vale? Como match ball, bola de partido. Lo hemos visto también en lengua, los extranjerismos. Would you like to come to the match? ¿Te gustaría a ti venir al partido? Bien. Y ahora hemos visto y hemos practicado los verbos modales. Vámonos directamente ya al último punto que nos queda, que son las preposiciones de movimiento. No lo vamos a ver con tanto detenimiento, pero sí las más importantes. Entramos ya en la parte de vocabulario, vocabulary en inglés. Entonces, vemos que las preposiciones de movimiento las vamos a utilizar casi siempre con el verbo go. Ya tenemos que conocer lo que significa ir, verbo ir combinado con distintas preposiciones, pues significará una cosa u otra. Por ejemplo, go up, subir, go down, bajar, go back, ir para atrás, volver, retroceder, go ahead. Ahead, que head significa cabeza, pues go ahead es avanzar, ir hacia adelante. Go along es bordear, ir bordeando algo. Go past, pasar algo. Go into, entrar. Go out of, salir. O go across, cruzar. ¿Vale? Con todos estos verbos podemos dar directamente órdenes. Podemos decir go up, sube. Go down, baja. Go back, vuelve. O por ejemplo, go into the room, entra en la habitación. O go out of the room, sal de la habitación, etc. Tenemos más. Por ejemplo, antes tendríamos que tener claro todos estos verbos de movimiento. Por ejemplo, go, ir, ya lo sabemos. Come es venir. Por ejemplo, come here, ven aquí. Come home, ven a casa. Con casa nunca se pone preposición, se dice go home, come home. Go back home, vuelve a casa. Walk, un verbo muy importante de movimiento, andar. Walk home, ir andando a casa. Run home, ir corriendo a casa, por ejemplo. O run, corre. Cuando utilizamos los verbos solo es como si estamos dando órdenes. Jump, es el verbo saltar, pero si decimos a alguien jump, es un imperativo, salta. O fly, vuela. Fly es el verbo volar. Entonces, todas estas preposiciones, algunas más, las hemos visto, están aquí. Algunas que no hemos visto, por ejemplo, sería off, que sabemos que on, off es apagado, off, on, encendido, pero también significa fuera de, etc. Up lo hemos visto. Through significa a través de. Por ejemplo, go through the park. Go through the park. Ves, atraviesa el parque, ves a través del parque. Over, over, como game over. La partida se ha acabado. Over también significa por encima de. ¿Vale? Around, alrededor. To, muy importante. Solo nos vamos a quedar con las básicas. To, hacia. O from, desde. Si yo digo, I come from France. Vengo de Francia. O away significa lejos, fuera, ¿vale? Bien, podemos practicar aquí algunas más si quisiésemos, pero nos vamos a quedar aquí, ya tenemos suficiente. Se nos ha olvidado recomendar antes el vídeo que teníamos de los verbos modales, pero en la grabación queda registrado. Si quieren pueden ampliar esa información y ver el vídeo donde van a encontrar una explicación complementaria a los verbos modales. Vamos a practicar ahora ya con
nuestras preposiciones de movimiento lo tenemos aquí ahora mismo. Después de los ejercicios que hemos visto de los verbos modales, vamos a las preposiciones de movimiento. Por ejemplo, estas oraciones: sube las escaleras y entra en la oficina. ¿Cómo se decía subir? Go up the stairs, que son las escaleras. Go up the stairs, sube las escaleras y entra en la oficina. ¿Cómo se dice? Y entrar era go into. La oficina es the office. Entonces ya tendríamos la oración: go up the stairs and go into the office. Sube las escaleras y entra en la oficina. O esta: sal del edificio y vuelve a casa. ¿Cómo era salir? Pues ha salido antes también, valga la redundancia. Go out. Y del edificio sería off. Go out of the building. Go out of the building, sal del edificio y vuelve a casa. Y otra vez, volver, ¿cómo era? Go back. Y ahora a casa. Hemos dicho que lo ponemos sin preposición. Home. Go back home. O go home, simplemente, que significa ir a casa. Avanzar, ¿cómo era? Go ahead. Ir hacia adelante. Go ahead por esta calle. ¿Cómo se dice? Go ahead this street. Go ahead. Me he comido esto. Vale. Go ahead this street. Y ves bordeando. ¿Cómo era bordear? Go along and go. Perdón. And go along. Go along. La línea amarilla, ¿cómo se dice? Amarillo, como es adjetivo, se pone delante del nombre. Go along the yellow line. The yellow line. Go ahead the street. Avanza por esta calle y bordea la línea amarilla. Y ves bordeando la línea amarilla. Go along the yellow line. O por ejemplo esta, drive. Nos acordamos, drive era conducir. Ves conduciendo alrededor de este barrio. Quarter es barrio. Entonces, eso es, conduce alrededor, o ves conduciendo alrededor de este barrio. Y verás, acordaros, will era el verbo modal para el futuro. And you will see, y verás the post office, la oficina de correos, ¿vale? O esta, muy sencilla, go down, que era ir hacia abajo, bajar. Go down the stairs, baja las escaleras and go out of the building. Vale. Casi parecida a la segunda. Pero en este caso, baja las escaleras y sal del edificio. O como sería: la televisión está apagada. Muy sencillo. The TV, siempre las abreviaturas en mayúscula de TV is off. Muy sencillo. Apagado off, encendido on. Eso ya lo sabemos. O ellos vienen de Francia. They, ¿cómo es el verbo venir? Lo hemos visto antes. Come. ¿Cómo era? De o desde, from. Y el país, France. ¿Vale? No nos tenemos que aprender absolutamente todo, pero ya nos tienen que sonar ciertas palabritas, ciertos verbos. They come from France. O como es de lunes a viernes, ese de en inglés se puede decir off, pero para decir de un sitio a otro, cuando hay movimiento decimos from, como vemos aquí. Entonces de lunes a viernes, from Monday to Friday. De lunes a viernes, from Monday to Friday. Estudio inglés. I. Siempre verbo, sujeto más verbo. Lo que pasa es que hemos añadido antes esto, porque este complemento lo podemos poner delante. From Monday to Friday I study English. Por ejemplo, from Monday to Friday I study English. De lunes a viernes estudio inglés. O ellos están fuera de la clase. They are. Ellos están. They are. Fuera de la clase. ¿Cómo se dice? Out. Eso es fuera. They're out of. Fuera de. Out of the classroom. Out of the classroom. They are out of the classroom. Ellos están fuera de la clase. O vete a casa. Una orden. ¿Cómo se dice eso? Lo tenemos que saber ya. Go. ¿Cómo es? Go home. Eso es. Go home. Es muy tarde. It's very. Very es muy. It's very late. Como thank you very much. Muy. Very. ¿Vale? Se dice very, muy. It's very late, es muy tarde. Go home. Ahora estamos lejos de la ciudad. ¿Cómo es eso? We are now. Now es ahora, ya. We are now. Ahora estamos lejos de la ciudad. ¿Cómo era lejos? Away. Away, como far away. Así empieza la guerra de la galaxia. Far away. We are now away from. Lejos de.
la ciudad. Away from the city. We're now away from the city. Estamos lejos de la ciudad. Y la última, el helicóptero. Muy fácil. The helicopter. Ahí se aspira la H. The helicopter is flying. Está volando. Vuela. Es flying. Está volando. Nosotros decimos vuela. En inglés hay que especificar que es en este momento the helicopter is flying. Sobre nosotros. Over. Por encima de sobre es over. ¿Cómo se dice nosotros? Es we, pero en este caso no es we porque ya no es un pronombre personal sujeto. Eso no lo hemos explicado. Es un pronombre personal objeto. Entonces se diría us. ¿Vale? Pero no lo tenemos por qué saber en este momento. Over us. The helicopter is flying over us. Vale, nos quedamos con el vocabulario, hemos construido oraciones y es importante aquí en este caso que nos quedemos con las preposiciones más importantes. Son las que necesitamos para este tema cuando demos direcciones por la ciudad y construyamos diálogos, etcétera. Es importante poner en práctica todo esto, entonces es conveniente repasar todo muy bien y hacer los ejercicios que se proponen en las tutorías. De momento, con este vídeo ya tenemos más que suficiente en este apartado del temario. Es el núcleo central del tema, por eso hemos empleado bastante tiempo. Sigan estudiando con ánimo y practicando sobre todo. Nos veremos en el próximo vídeo.